Hola, hola, buen día, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo, ¿verdad? Allí en sus casitas. Les saluda, ¿verdad? Miss Amanda Carranza, un placer poderles servir, saludar, ¿verdad? Compartir el conocimiento nuevamente de esta semana. Pues esta semana vamos a estar estudiando, ¿verdad? Como lo tienen allí en su presentación, el tema diferentes formas de expresarme. Entonces vamos a estar hablando de algo en concreto, ¿verdad? Vamos a estar hablando siempre de gramática, siempre de nuestra lengua, ¿verdad? Y de cómo mejorarla, que para eso es que estamos estudiando, ¿verdad? Y sin más preámbulos, pues vamos a explicar y dar inicio al tema del que vamos a estar estudiando y ejercitándonos esta semana. Antes, ¿verdad?, de poder enfatizar en lo que quiero enseñarles esta semana, voy a hablarles, ¿verdad?, sobre algo bien importante que usted y yo debemos manejar, ¿verdad? Y es el significado de la lengua estándar o lengua estándar. Lengua estándar, chicos, es una variedad de la lengua, ¿verdad?, ampliamente difundida y entendida por todos los hablantes de esa lengua. ¿Qué quiere decir? Que la lengua estándar, ¿verdad?, es una forma de comunicarnos más adecuadamente que las personas han empleado a lo largo de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Lengua estándar, ¿verdad?, es la lengua que se habla en un determinado lugar y donde todas esas personas, ¿verdad?, se entienden de esa manera. Entonces, por eso dice que la lengua estándar es una variedad de la lengua ampliamente difundida, o sea que muchas regiones hablan esa lengua, ¿verdad? Que es entendida obviamente por todos los hablantes. Entonces, antes de iniciar lo que quiero enseñarles esta semana, primero quiero, ¿verdad?, que tomen en cuenta este concepto de lengua estándar. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es un tipo de lengua estándar, ¿verdad?, que se ha venido dando, ¿verdad?, desde muchos años atrás, muchísimos años atrás, que se ha empleado, ¿verdad?, entre los pueblos y ellos se han entendido de esta manera. Pero dirán ustedes, pero Miss, ¿de qué es lo que está hablando? ¿Verdad? Recordemos que la lengua es un tipo de comunicación y la lengua estándar es una comunicación más adecuada que las personas han empleado, ¿verdad? A lo largo de todos estos años. Ok, de lo que le voy a hablar, ¿verdad? Y quiero que pongamos en práctica esta semana es sobre los vulgarismos. Los vulgarismos, chicos, ustedes escuchan la palabra y van a decir que es algo inadecuado, ¿verdad? Palabras vulgares. En realidad los vulgarismos, chicos, son palabras o frases, ¿verdad?, que se utilizan, ¿verdad?, de manera incorrecta en un determinado idioma. Esto va tanto cuando nosotros lo hablamos como cuando lo escribimos, perdón. Entonces, los vulgarismos son palabras o frases, ¿verdad?, que se utilizan de manera incorrecta en un determinado idioma. Recuerde, vulgarismo es tanto cuando lo escribimos y cuando lo hablamos. Entonces, cuando lo hablamos es fonética, es fonología, es el estudio de los sonidos. Entonces, el vulgarismo fonético, que es cuando nosotros lo hablamos, ¿verdad?, es una expresión fonética, ¿verdad?, que emplea una palabra, ¿verdad?, en vez de decir la palabra correcta. Entonces, eso es vulgarismo, ¿verdad? Son frases o palabras que se utilizan de manera correcta en un determinado idioma y que se vienen pronunciando y diciendo desde mucho tiempo atrás y las personas ya se entienden y hay unas hasta que los escriben así. Entonces, los vulgarismos son un fenómeno lingüístico propio del habla de personas incultas. ¿Qué quiere decir esto? Quizás personas, ¿verdad?, que solo llegaron al segundo grado, quinto grado, sexto grado, personas que nunca corrigieron su ortografía. Entonces, así como lo escriben, así lo pronuncian, o así como ellos lo escuchan, así lo escriben. Entonces, por eso se dice que el vulgarismo es un fenómeno lingüístico propio, ¿verdad?, del habla de personas incultas, ¿verdad? Entonces, los vulgarismos, recuerde que son palabras incorrectas, ¿verdad?, que se utilizan también de manera incorrecta. Entonces, los vulgarismos o el vulgarismo, ¿verdad?, consiste en el uso incorrecto de la lengua. Por ejemplo, hay personas que dicen cansado, estoy cansado, pero es cansado. Y así lo escriben, cansado, así como lo pronuncia. Eso es vulgarismo.
me se ha roto. Y yo sé que usted ha escuchado personas que dicen eso, entonces así como lo pronuncia, así lo escribo. Anduvistes, pienso de que, recuerda de qué, el dequeísmo, que también se convierte en un vicio del lenguaje, ¿verdad? Lo correcto sería pienso que, no pienso de qué. Entonces, todos estos son fenómenos lingüísticos, chicos, igual cuando vimos los vicios del lenguaje, ¿verdad? Entonces, el nivel vulgar de la lengua es algo espontáneo, no es algo que las personas quieran hacer o decir. Simplemente son personas incultas que no llegaron, ¿verdad?, hasta el grado correcto para corregir su ortografía. O hay personas que llegaron hasta el colegio y siguen cometiendo errores ortográficos. Entonces, eso nos vuelve incultos. Entonces, el nivel de vulgarismo que tenga una persona, ¿verdad? Es algo espontáneo, es algo expresivo, ¿verdad? Que las personas a veces suprimen esas palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que los hacen en diminutivos o en aumentativos, ¿verdad? Entonces, todo esto se refiere al vulgarismo. Vuelvo y repito, ¿verdad? Es un fenómeno lingüístico propio del habla de algunas personas. Entonces, tiene que ver siempre con la gramática. Ahora bien, ¿de dónde viene el vulgarismo? ¿Cuál es el origen de esto? La palabra vulgarismo viene del latín vulgus, el vulgo o también el pueblo, y más concretamente del adjetivo vulgaris, o sea, del pueblo. Por eso le mencionaba, ¿verdad?, en la diapositiva anterior, que los vulgarismos son un fenómeno lingüístico propio de las personas, ¿verdad? O sea que ellos mismos han hecho uso incorrecto de las palabras. Entonces se vuelve vulgarismo en las personas, ¿verdad? Si en sentido popular, ¿verdad? Podemos entender nosotros como vulgarismo, podemos decir que es una expresión, ¿verdad?, o palabra del registro popular y no del habla culta, o sea, que es de aquellas personas, ¿verdad?, que no lograron alcanzar todos sus grados académicos, entonces eso lo vuelve inculto. Pero los vulgarismos no tienen nada que ver con el habla culta, sino que es algo propio, ¿verdad?, de las personas, ¿verdad?, que no lograron obtener el grado de educación para corregir sus errores ortográficos. Entonces, aquí les tengo unos ejemplos, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de vulgarismos que nosotros vamos a estar trabajando. Uno de los ejemplos es, yo creo que ustedes lo han visto, el primero, el que estoy señalando con el cursor, él y yo. Entonces, en vez de utilizar la Y, hay personas que utilizan la I latina. Entonces, entre paréntesis, yo tengo la frase correcta, que sería él y yo, con la I griega. Entonces, esto es algo frecuente entre las personas. No sé si yo he tenido amigos y amigas que por mensajes de texto escriben I con la I de puntito. Entonces, esos son vulgarismos. Como el segundo, bueno. ¿Has escuchado? Bueno. Entonces, lo correcto es bueno. Entonces, hay personas que así como lo pronuncian, así lo escriben. Ir en casa de, que lo correcto es ir a casa de. Ira, en vez de decir mira. Yo sé que usted ha escuchado este tipo de vulgarismo. Ya le dije que los vulgarismos no son propios de una lengua. Son fenómenos lingüísticos propios de una persona inculta, ¿verdad? Institución, comiéndolos la N. Institución. Más mejor. En vez de lo correcto sería mucho mejor, ¿verdad? Más peor, mucho peor. Entonces, estos solo son algunos ejemplos de vulgarismo, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan y les quede claro, ¿verdad?, es que los vulgarismos no son propios de una lengua, ¿sí? Entonces, por eso al inicio les hablaba de una lengua estándar, ¿verdad? Que una lengua estándar es una lengua donde todo un pueblo se acostumbró a hablar así y todos se entienden. Entonces, partiendo de ahí, ¿verdad? Pero los vulgarismos son un fenómeno lingüístico propio de una persona inculta, ¿verdad? No quiere decir que la lengua sea así, sino que ellos mismos, ¿verdad?, han forjado ese tipo de lengua. Entonces, chicos, vamos a estar trabajando en este tema, haciendo oraciones, investigando vulgarismos, ¿verdad? Haciendo ejercicios conmigo. Así que estén muy pendientes, ¿verdad?, de la plataforma y de los días que tenemos clases en vivo. Cualquier duda o pregunta que tengan, ¿verdad? Ustedes tienen mi número telefónico, pueden escribirme y así aclaramos dudas. Entonces, sin nada más que decir, me despido de ustedes. Que tengan un bonito día.